La mayoría de los que escuchen este relato no creerán mi historia. Yo no lo creería si no hubiera vivido el horror. Que yo sepa, solo 2 personas han sobrevivido a este infierno y han vuelto a la tierra de una pieza, y lamentablemente la otra ya no vive. Por lo que a mí respecta, los abogados del gobierno me advirtieron de las graves consecuencias que tendría hacer pública mi historia. Pero he decidido hacerlo de todos modos, porque creo que la gente necesita saber lo que realmente hay ahí fuera. Y me temo que la verdad saldrá a la luz muy pronto, ya que una guerra intergaláctica está llegando a nuestras puertas. Como la mayoría de sus víctimas de abducción, no soy especial o importante. De hecho, yo estaba en el escalón más bajo de la sociedad, un vagabundo que había caído en tiempos difíciles cuando perdí mi trabajo, mi casa, y fui víctima de una adicción al alcohol, durmiendo a la intemperie y llenando mi vientre con vodka barato para mantenerme caliente por la noche. Mi confesión de tener un problema con el alcohol seguramente pondrá en duda mi relato, pero puedo asegurarles que estaba bastante sobrio cuando ocurrieron los hechos que describo. La noche en cuestión, me refugié en una parada de autobús abandonada, en una solitaria carretera secundaria, y me quedé dormido bajo las estrellas, después de vaciar la botella. No sé en qué momento me desperté, pero recuerdo vívidamente que mis sentidos se sobrecargaron al mismo tiempo. Mis oídos zumbaban con un zumbido ensordecedor y mis ojos estaban temporalmente cegados por una intensa luz blanca. De repente y de forma inexplicable, sentí que mi cuerpo se levantaba del banco, que mi forma era arrastrada hacia arriba, hacia el cielo nocturno. Mi último recuerdo era el de una aeronave oscura, con forma de cigarro en el cielo sobre mí, y, para mi horror, me di cuenta de que estaba siendo arrastrado hacia ella. Pero entonces sentí que perdía el conocimiento, que mis ojos se cerraban y que todo mi mundo se oscurecía. Me desperté un tiempo indeterminado después en un lugar muy extraño, literalmente. Lo primero que noté fue el dolor que sentía en todo el cuerpo, un latido sordo que me dolía simultáneamente en todos los huesos y articulaciones. Y entonces sentí el frío al descubrir que mi cuerpo estaba completamente desnudo, sin ropa, tendido contra el frío metal, con la piel helada y el cuerpo temblando. Abrir los ojos me causó dolor físico, pero cuando lo hice, poco podía ver porque la habitación de chapa de acero estaba literal a oscuras, solo tenuemente iluminada por una tenue luz roja. Fue entonces cuando entré rápidamente en pánico, levantándome sobre mis temblorosas piernas mientras corría hacia la pared. Pero no llegué lejos. De repente, sentí un dolor punzante que me recorría el cuerpo, como si me hubiera alcanzado un rayo. Grité de dolor y caí al suelo, frío y duro, mientras me llevaba la mano a la garganta y me horrorizaba encontrarme con un collar metálico alrededor del cuello. En un acto de desesperación, tiré del collar para intentar quitármelo, pero recibí otra descarga eléctrica que me desgarró. «En tu lugar, yo no haría eso», exclamó una voz desde la oscuridad con un tono sorprendentemente tranquilo dadas las circunstancias. El collar de descarga está programado para activarse si haces algún movimiento brusco o si intentas quitártelo. El voltaje aumentará hasta que pierdas el conocimiento o se pare tu corazón. Experimenté un torrente de emociones al oír sus palabras, confusión, ira y miedo, pero escuché la voz de los desconocidos. No deseaba volver a pasar por aquel dolor. Lentamente abrí mis labios secos y tartamudeé mis palabras. «¿Quién eres y qué demonios es este lugar? Me llamo Gideon, y como tú, estoy prisionero aquí». «¿Hay alguien más aquí?», pregunté con cautela. «Sí», fue la primera respuesta. «Soy Tanya, y no sé por qué estoy aquí». Hubo una pausa antes de que la siguiente voz saliera de la oscuridad. «Soy Max. No sé por qué está pasando esto. Quiero irme a casa». «Seguro que todos queremos», respondió Gideon. «Pero, por desgracia, eso no va a ocurrir». Sacudí la cabeza,
imaginando que debía de ser una pesadilla, pero en el fondo sabía que era real. «No has respondido a mi pregunta», contesté mientras mi miedo empezaba a convertirse en rabia. «¿Dónde demonios estamos y quién nos ha hecho esto?». Oí burlarse a Gideon antes de que respondiera. «Bueno, técnicamente son 2 preguntas, pero estoy encantado de ayudar. Aunque sospecho que no te gustarán las respuestas, es difícil explicarlo con palabras, así que quizás sea más fácil si os lo muestro». Oí pasos y vi la silueta de un hombre caminando lentamente por el suelo metálico hacia la pared adyacente. Golpeó con sus huesudos dedos un panel de control oculto e introdujo un código. Y, de repente, el mecanismo se puso en marcha, y una persiana se abrió lentamente, desvelando una escena que infundió terror en mi corazón, porque, cuando la persiana se abrió por fin, todos vimos una ventana transparente parecida a un ojo de buey que daba al exterior, mostrando un cielo oscuro, adornado con estrellas lejanas, y un globo azul y verde que todos reconocimos muy bien. Me levanté lentamente, ignorando los punzantes dolores de mi cuerpo desnudo, mientras caminaba descalzo hacia la ventana y observaba la escena con incredulidad, escudriñando los contornos de los conocidos continentes verdes, los poderosos océanos azules y los cambiantes frentes de tormenta que barrían el globo. Para mi horror, me di cuenta de que estaba mirando a la Tierra, lo que solo podía significar una cosa. Ya no estaba en mi planeta natal. La luz reflejada de la superficie terrestre iluminaba ahora la habitación. Estábamos dentro de una celda de metal desnudo con pocas comodidades visibles, aparte de un agujero apestoso en el suelo, que supuse que era un retrete, y losas de hormigón duro en lugar de camas. También vi claramente a mis compañeros de celda por primera vez. Tanya y Max aparecieron como yo, desnudos, humillados y golpeados, con los ojos llenos de terror al ver lo que yo hacía. Estaba claro que ambos estaban en estado de shock. Intenté mantener su dignidad centrándome en sus caras, más que en sus formas desnudas. Tanya era una mujer joven, delgada, morena y atractiva, aunque reconocí en ella los signos reveladores de la adicción, como la piel pálida, los ojos inyectados en sangre y las marcas de huellas en los brazos. Max era un hombre mayor, de complexión flácida y piel arrugada. Vi un terror crudo en sus ojos muy abiertos, que me hizo pensar que estaba al borde de un colapso psicológico. Sin embargo, Gideon era diferente. Me di cuenta de que llevaba un collar de descarga como todos nosotros, pero también iba completamente vestido, con una túnica blanca que cubría su dignidad. Es cierto que no parecía gozar de la mejor salud, con el cuerpo demacrado y los ojos sombríos, como si hubiera visto demasiados horrores. También estaba claro que sabía más de nuestra situación que el resto de nosotros. No fui el único en llegar a esta conclusión, ya que pronto todos se volvieron hacia el misterioso Gideon. «¿Cómo demonios sabías lo del obturador?», le pregunté. Gideon levantó las manos a la defensiva y respondió: «Puedo explicarlo todo. Dadme una oportunidad». «Mentira. Estás jugando con nosotros, tío», gritó Max enfadado. «Sí», Tanya estuvo de acuerdo. «¿Cómo sabemos que no fuiste tú quien nos hizo esto? ¿Por qué demonios deberíamos confiar en ti?». En un instante, los tres estábamos avanzando hacia Gideon, con los puños cerrados mientras nos preparábamos para darle una paliza de muerte. Los ojos de Gideon se abrieron de par en par y levantó las manos, retrocediendo lentamente mientras decía: «No deberíais hacer eso. ¡Que te den!», grité mientras avanzaba a trompicones, pero un segundo después estaba en el suelo, con el cuerpo convulsionándose mientras el collar de descargas me daba otra agonizante sacudida. Miré para ver a mis 2 compañeros igualmente incapacitados, los 2 rodando por la superficie metálica en agonía. Cuando terminó nuestro castigo, todos levantamos la mirada y vimos a Gideon mirándonos con una expresión de satisfacción apenas disimulada en los labios. Os lo advertí. Lenta y dolorosamente, me puse en pie y mis compañeros hicieron lo mismo
mientras mirábamos a Gideon en busca de respuestas. Amigos míos, como ya os he explicado, aquí estoy prisionero, igual que vosotros tres. Sucede que nuestros captores me han permitido ciertos privilegios y acceso a información limitada. ¿Por qué? No puedo decirlo, aunque sospecho que forma parte de su plan que yo explique la situación a los recién llegados. Mi mente se aceleraba, el sudor me salía por la piel. Nada de esto tenía sentido. «No lo entiendo», preguntó Tanya, rompiendo el silencio tenso y confuso. «¿Quién nos ha hecho esto? ¿Quién demonios nos retiene? ¿Y dónde demonios estamos?» Gideon asintió antes de responder. «Dónde estamos debería ser obvio, aunque entiendo que es mucho para asimilar. Sin embargo, es evidente que estamos en el espacio, por encima de nuestro planeta. En cuanto a quién nos retiene, bueno, eso es más difícil de explicar. Nuestros captores no son de este mundo. Supongo que vienen de otro sistema estelar de nuestra galaxia. Aunque de dónde exactamente, no puedo decirlo. Han compartido poco conmigo sobre su cultura o civilización. Solo sé que su tecnología es muy superior a la nuestra. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que hemos sido abducidos por extraterrestres?», exclamé sorprendida e incrédula. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», confirmó Gideon sombríamente. «Una abducción alienígena», intervino Tanya excitada. «¿Te refieres a sondajes anales y toda esa mierda?». Max soltó una carcajada nerviosa, pero Gideon no compartió la broma y mantuvo el rostro pétreo. «Me temo que es mucho peor que eso», dijo solemnemente. «No les interesa la anatomía humana, salvo para infligirnos dolor físico». Un escalofrío me recorrió la espalda y pregunté: «¿Qué demonios quieres decir?». Gideon no respondió de inmediato, sino que señaló y dirigió nuestra atención hacia la portilla. Giré la cabeza para mirar, asqueada al instante por el horror que presencié cuando primero uno y luego un segundo cuerpo humano flotaron lentamente por el espacio y pasaron junto a la ventana, con sus cuerpos desnudos congelados en el frío vacío. El primero era un hombre, el segundo una mujer, y ambos cadáveres mostraban signos evidentes de tortura, con profundas incisiones en la carne, quemaduras en la piel y dedos cortados de las manos. Sus ojos saltones e inyectados en sangre seguían abiertos, llenos del dolor y el terror de sus últimos momentos. Pero lo más inquietante era que habían perdido la parte superior de la cabeza y el cerebro. Todos contemplamos atónitos cómo los cuerpos desaparecían de nuestra vista, perdidos para siempre en el cruel vacío del espacio. «Dios mío», murmuré, con todo el cuerpo temblando de asco mientras me alejaba lentamente de la portilla. El último lote», explicó Gideon solemnemente. «Nuestros captores han acabado con ellos. Luché por sacar las palabras de mi garganta. Los asesinaron. Primero los torturaron y luego arrojaron sus cuerpos al espacio». «¿Por qué? ¿Por qué harían esto?». «Bueno, esa es la pregunta de los $1000, ¿no?». Gideon respondió crípticamente. «No tengo todas las respuestas, pero llevo un tiempo en esta nave. He observado lo que ocurre y he tenido alguna comunicación limitada con nuestros captores, recibiendo tanta información como la que un amo proporcionaría a su esclavo. A partir de esto, he llegado a algunas conclusiones. Todos los organismos vivos son producto de su entorno, y los rasgos que desarrollan les permiten sobrevivir en dicho entorno. El problema de la evolución es que es difícil deshacerse de ella. Los humanos nos consideramos una especie avanzada y civilizada, pero seguimos siendo propensos a impulsos primarios y animales. Ahora imaginemos una especie que evolucionara en un planeta mucho más peligroso que el nuestro, un entorno poblado por muchos organismos altamente agresivos, donde el vencedor evolutivo necesitaría ser más inteligente, más fuerte y más despiadado que sus competidores para acabar en la cima. Si avanzamos unos milenios, esa especie está tecnológicamente avanzada y es capaz de realizar viajes espaciales intergalácticos.
Se encuentra con otras civilizaciones igualmente desarrolladas e, inevitablemente, surge el conflicto. Guerras terribles que se libran a través de los sistemas estelares y causan innumerables muertes. Gideon hizo una breve pausa mientras miraba por el ojo de buey hacia nuestro lejano planeta. Podría decirse que todos estábamos pendientes de cada una de sus palabras, aunque las implicaciones de lo que nos estaba contando eran tan extraordinarias como aterradoras. Con el tiempo, estas guerras terminan en tablas, ya que múltiples civilizaciones lucharon entre sí hasta un sangriento estancamiento. Surge un nuevo orden, una especie de un galáctico formado para mantener la paz. La guerra ha terminado. Sin embargo, nuestros captores siguen teniendo los mismos instintos depredadores, un resto de su violenta evolución. ¿Y qué hacen con esos impulsos asesinos? Bueno, vienen a un lugar como la Tierra, un planeta remanso no contactado en el borde de la galaxia, más allá de las leyes de la Confederación Galáctica. Aquí pueden secuestrar impunemente, llevarse a aquellos a los que no echarán de menos e infligirles sádicas torturas antes de acabar brutalmente con sus vidas. Con métodos tan turbios, nuestros captores pueden satisfacer sus oscuros impulsos sin arriesgarse a una guerra con sus rivales galácticos. Sacudí la cabeza con consternación, con la mente desbocada mientras intentaba encontrarle sentido a esta locura. Al final, fue Tanya quien vocalizó lo que todos debíamos estar pensando. ¿Estás diciendo que estos psicópatas son como las versiones espaciales de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer? ¿Como si viajaran a años luz solo para torturar y asesinar a la gente? Gideon frunció el ceño antes de responder. Bueno, es un poco más complicado que eso, pero en pocas palabras, sí, esta es la situación. No me lo podía creer. Mi agotado cerebro me decía que eso no podía ser cierto, y aunque lo fuera, debía de haber una salida. ¿Qué hacemos?, pregunté frenéticamente. ¿Cómo salimos de este infierno? Gideon suspiró con fuerza antes de responder. Me temo que no. No hay escapatoria de esta nave, y no hay forma de que podáis evitar vuestro destino. Todos moriréis aquí. Por desgracia, es inevitable. Mentira, grité en airado desafío. Eso no puede ser verdad. Has sobrevivido. ¿Por qué no te han matado? Nuestros captores me mantienen con vida porque sirvo a sus propósitos. Por ahora, al menos, sospecho que me matarán cuando deje de serles útil. O tal vez me están guardando para el final. En cualquier caso, he aceptado que nunca saldré vivo de esta nave. De repente, toda nuestra atención se dirigió a la esquina de la celda, donde Max se había acurrucado en posición fetal, moviendo maníacamente la cabeza de un lado a otro mientras murmuraba en un estado de pánico inconexo. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. No debería estar aquí. No merezco esto. No debería estar aquí. Un momento después, la pared del fondo se iluminó y una puerta oculta apareció y se abrió. «Vienen a por su primera víctima», advirtió Gideon, con un miedo evidente en la voz. Todos nos alejamos de la puerta, tratando de prepararnos para cualquier monstruosidad que surgiera del otro lado. Pero Max había perdido la cabeza, levantándose e intentando correr hacia la puerta, gritando: «¡Dejadme salir de aquí! ¡Necesito salir!». Se movió rápidamente antes de que ninguno de nosotros tuviera tiempo de reaccionar. Lo que sucedió a continuación fue un violento borrón en mi memoria, cuando un largo implemento salió de la oscuridad y golpeó a Max con fuerza en la cabeza, haciéndole caer hacia atrás y al suelo de metal. La criatura que emergió de las sombras y entró en nuestra celda era algo parecido a una pesadilla. Mis habilidades descriptivas no son lo bastante buenas como para hacer justicia al ser alienígena, pero la mejor forma en que puedo describir su aspecto es como un cruce entre un humano y un lagarto. El alienígena medía unos 2 metros y tenía el cuerpo cubierto de suaves escamas rojas, aunque también llevaba lo que parecía ser una especie de armadura sobre el torso. Su boca, parecida a un hocico, estaba llena de dientes afilados.
No tenía nariz, solo 2 orificios nasales, y sus grandes ojos oscuros eran los de un reptil, fríos, calculadores y depredadores. Sus brazos eran largos, y observé que tenía pulgares oponibles en los dedos, lo que significaba que era capaz de sostener y dirigir el arma parecida a una pica que tenía en las garras. La misma barra de metal que había utilizado para golpear al pobre Max con sus patas parecía poderosa, y vi que los dedos centrales de sus pies estaban adornados con garras afiladas y curvadas de unos 15 centímetros de largo, que golpeaba amenazadoramente contra el suelo de metal mientras nos observaba a nosotros, sus desnudas e indefensas víctimas humanas. En ese momento, Max recobró el conocimiento, miró a la bestia y gritó de terror. Juré que podía ver una sonrisa cruel en lo que parecían los labios del alienígena. Sus ojos se abrieron de par en par, con un placer sádico mientras levantaba su arma. Un segundo después, el cuerpo inerte de Max fue arrastrado bruscamente por el suelo. Su collarín de tiro actuó como un imán que se adhirió al extremo de la pica metálica del alienígena, permitiéndole sacar fácilmente a Max, que pataleaba y gritaba, de la celda y llevarlo al oscuro pasillo que había más allá. Un momento después, la puerta se cierra de golpe, dejando un rastro de sangre y orina de Max en el suelo y al resto de nosotros atrapados dentro, lidiando con el shock de lo que hemos presenciado. «Dios mío, ¿qué harán con él?», preguntó Tanya con voz temblorosa. «Créeme, no quieres saberlo», respondió Gideon. Me senté en un rincón, con la cabeza entre las manos, mientras intentaba desesperadamente pensar. «Seguro que tiene que haber una salida», pensé. Esto no podía ser el fin. Pero las cosas empeoraron en las horas siguientes. Evidentemente, nuestros captores disfrutaban atormentándonos, porque aunque las paredes de la celda eran gruesas, habían introducido deliberadamente sonido mediante una especie de sistema de altavoces, y lo que oíamos eran los gritos y las súplicas de nuestro compañero Max mientras le sometían a torturas indecibles. Oímos cada grito ignorado pidiendo clemencia, cada incisión que le hacían en la carne y un siseo asqueroso que solo puedo suponer que era el equivalente de la risa de los alienígenas reptiles. Y cada vez que intentábamos taparnos los oídos para bloquear el sonido, recibíamos descargas de los que llamaban. Nuestras reacciones al oír esta monstruosa cacofonía fueron diferentes en cada caso. Tanya se derrumbó, se tumbó en un rincón y sollozó incontrolablemente, mientras Gideon permanecía de pie y escuchaba en sombrío silencio, pues era evidente que ya había pasado por esta infernal situación muchas veces. En cuanto a mí, mi mente estaba al borde de la locura y quería arrancarme los oídos para no tener que escuchar el sufrimiento de Max. Me devanaba los sesos intentando pensar en una salida y exigiendo respuestas a Gideon, pero no me las daba, ya que el veterano prisionero parecía resignado a su destino. «Podemos luchar contra ellos. Seguro que podemos», grité. Gideon negó con la cabeza. «Estáis desnudos, desarmados y lleváis un collar de descarga atado al cuello. Además, estamos a bordo de su nave espacial, rodeados de docenas de guardias armados y torturadores. La resistencia es totalmente inútil. Créeme, muchos lo han intentado y todos han fracasado». «Bueno, ¿podemos razonar con ellos entonces?», pregunté desesperadamente. «¿Eres capaz de comunicarte con estos alienígenas? ¿No podemos llegar a un acuerdo?». Gideon se burló de la sugerencia. «Razonar con ellos. Nuestros captores no nos consideran más que insectos. No negociarían con nosotros antes de que lo hiciéramos con una mosca común. Bueno, tiene que haber algo que podamos hacer», grité con rabia, alzando la voz para que se me oyera por encima de los gritos de Max. «No podemos quedarnos aquí sentados esperando la muerte. ¿No crees que ya habría hecho algo?», gritó Gideon, que por primera vez perdió los estribos. «¿No te das cuenta de que he considerado todas las acciones posibles?». «¡Cállate!», gritó Tanya mientras se levantaba la cara cubierta de lágrimas de las manos. «Cállense los dos. Esto no ayuda. Por Dios,
Un hombre se está muriendo en la habitación de al lado. Mostradle un poco de maldito respeto. Las airadas palabras de reprimenda de la mujer pusieron fin a nuestro debate, y poco después, los gritos torturados de Max terminaron, reemplazados por un horrible estertor de muerte, cuando finalmente abandonó el cuerpo mortal. Me estremecí al oír aquel horrible sonido. Sentí cierto alivio porque el sufrimiento de Max había terminado, pero también miedo porque sabía que uno de nosotros sería el siguiente. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que la puerta invisible de la pared volviera a abrirse y entrara el guardia reptiliano de 2 metros de altura, con sus garras chasqueando excitadas mientras sus ojos depredadores escrutaban el interior de la celda en busca de su próxima víctima. Me levanté desafiante, apretando los puños mientras me enfrentaba a la bestia. Sabía que cualquier resistencia física sería inútil, pero aún así quería caer luchando. Pero los fríos ojos de los alienígenas me ignoraron, centrándose en Tanya y levantando su arma mientras avanzaba hacia ella, experimenté un momento de temeraria valentía. Entonces, mientras cargaba hacia el guardia, «Number, no te la lleves, llévame a mí». La reacción del alienígena fue instantánea y me golpeó con su pica. Un dolor punzante reverberó en mi cráneo mientras caía al suelo. Conmigo fuera del camino, la guardia alienígena continuó su avance hacia Tanya, que se había puesto a cubierto en la esquina más alejada de la celda. Parecía inevitable que la bestia se la llevara, pero entonces se desató el infierno. Hubo una gran explosión y toda la nave espacial tembló, lanzándonos a todos por la celda como muñecos de trapo indefensos, incluido el guardia alienígena, que fue arrojado contra la pared, rompiéndose la cabeza al impactar. El alienígena no volvió a levantarse. No sabía si estaba muerto o inconsciente, pero en cualquier caso nos alegramos de nuestra inesperada salvación. En ese momento, todos nos volvimos hacia el ojo de buey, asombrados de ver una segunda nave surcando el espacio, una nave con forma de aguja plateada, que disparaba mientras se dirigía a toda velocidad hacia nosotros, lanzando misiles a través del vacío. Hubo más explosiones, mientras la nave prisión en la que estábamos a bordo temblaba por la fuerza de los múltiples impactos. «¿Quién demonios es ese?», grité, mirando a Gideon en busca de respuestas. Por una vez, el veterano rehén parecía tan sorprendido y desconcertado como nosotros. «No tengo ni idea. Nunca había visto una nave así», respondió con sinceridad. Tanya nos devolvió a ambos a la realidad, gritando: «Vamos, maldita sea, tenemos que salir de aquí», señaló por encima del cuerpo incapacitado del guardia alienígena y hacia la puerta aún abierta, ofreciéndonos una salida de la celda. Tanya se adelantó y yo la seguí. Gideon solo se detuvo brevemente, echando un vistazo a la prisión infernal antes de dejarla atrás. Salimos y nos encontramos navegando por un laberinto de pasillos oscuros mientras las explosiones seguían sacudiendo la nave alienígena. Nuestros interlocutores, afortunadamente, no transmitieron ninguna descarga, por lo que todos estuvimos agradecidos. Solo puedo suponer que las explosiones habían interrumpido su señal, o que los seres encargados de darnos la descarga estaban preocupados. Gideon no tardó en adelantarse, pues parecía conocer el camino. Nos condujo a una segunda sala, tecleando un código para abrir la puerta. Lo que encontramos dentro fue una escena infernal, más allá de mi peor pesadilla. Parecía que esta era la sala de tortura de los alienígenas, apestando a muerte, sangre y desinfectante. Vi estantes tanto de cuchillas primitivas como de dispositivos quirúrgicos de alta tecnología que supuse diseñados con el único propósito de infligir dolor físico. Y a medida que avanzábamos por la espantosa sala, vimos lo que quedaba del pobre Max, su cuerpo sujeto a una camilla médica con las muñecas y los tobillos atados, y el pecho abierto para revelar su caja torácica y sus órganos internos, mientras su rostro estaba congelado en una sombría máscara mortuoria, un grito silencioso pero permanente en sus labios, como escalofriante recordatorio
de sus agonizantes momentos finales. Por Dios, maldije al contemplar su cadáver mutilado. ¡Santo cielo! ¡Pero qué demonios!, exclamó Tanya de repente, con una voz de nuevo llena de asombro y repugnancia. Levanté la vista hacia la pared más alejada de la habitación y fui testigo del horror más absoluto. Allí, montadas en un macabro expositor, estaban las cabezas cortadas de los alienígenas. Muchas víctimas. La mayoría eran humanas, pero había otras especies demasiado exóticas y desconocidas para mis ojos. Una parecía algún tipo de criatura acuática, completa con branquias y escamas, mientras que otra parecía similar a un lobo, excepto que tenía 6 ojos en total. Había una docena de cabezas montadas en la pared. Pero esto no era lo peor de la sádica exposición. Lo que nos heló a Tanya y a mí hasta la médula fue que las cabezas cortadas seguían vivas. No sé cómo lo hicieron ni qué clase de ciencia retorcida utilizaron, pero cada cabeza estaba conectada por tubos a una especie de dispositivo electrónico digital que parecía controlar sus constantes vitales. Cada cabeza parecía estar atrapada en su propia pesadilla infernal sin fin. Algunas nos miraban fijamente con ojos inyectados en sangre llenos de locura, mientras que otras abrían y cerraban la boca maníacamente en un intento de gritar. Salvo que no emitían ningún sonido, pues presumiblemente ya no tenían cuerdas vocales y algunas de las cabezas habían sido sometidas a un tormento aún peor. Les habían quitado los ojos y cosido la boca, aunque aún podían olfatear el aire y reaccionar a los sonidos. El resultado era el espectáculo más grotesco y enfermizo que jamás había presenciado. «Ah, sí, disculpas», añadió Gideon con voz mansa. «Debería haberte advertido sobre sus trofeos de caza. Utilizan su tecnología para mantener vivos los cerebros, lo que permite a estas víctimas selectas seguir experimentando dolor y miedo. Por desgracia, la mayoría de estas pobres almas hace tiempo que perdieron la razón». Sacudí la cabeza, asombrado por la manera casi frívola en que Gideon describía estas atrocidades. Sin embargo, me di cuenta de que debía de haber vivido un infierno, sufriendo horrores indecibles a manos de nuestros sádicos captores alienígenas. No podía imaginar lo que había tenido que hacer para sobrevivir en esta nave de pesadillas. Mientras contemplábamos horrorizados las cabezas vivientes, Gideon se puso manos a la obra, golpeando un panel de control para revelar extraños símbolos que, supuse, grababan textos en lenguas alienígenas e imágenes que parecían mostrar el interior de la nave. Frunció el ceño mientras golpeaba la pantalla, evidentemente frustrado por lo que veía. «Sé que hay cápsulas de escape en esta nave. Les he oído hablar de procedimientos de evacuación de emergencia». Señaló el mapa de la nave, dirigiendo nuestra atención a una zona en la parte trasera de la nave en forma de cigarro. «Deberían estar aquí, pero no sé cómo llegar hasta ellas. Y aunque lo supiéramos, no tengo ni idea de cómo manejar las cápsulas, y mucho menos de cómo volver a la Tierra». Tanya y yo compartimos una mirada de desesperación, dándonos cuenta de que habíamos llegado tan lejos solo para enfrentarnos a otro obstáculo. Pero Gideon era un hombre derrotado, resignado al fracaso y a la derrota. Head nunca pensó que llegaríamos tan lejos, y yo sabía que no podíamos rendirnos ahora. Donde hay voluntad, hay un camino. Mientras considerábamos nuestro siguiente movimiento, el destino intervino una vez más cuando, de repente, la puerta de la habitación explotó y algo entró. Entre el humo y el fuego, nos preparamos para lo peor. Pero lo que teníamos delante era algo nuevo, un robot flotante, parecido a un dron, con 2 brazos mecánicos que se extendían, ambos adornados con armamento de alta tecnología. También tenía un dispositivo tipo cámara acoplado a su cuerpo principal, un círculo negro como el carbón, que nos observaba en silencio como si estuviera analizando nuestras formas físicas o tal vez escaneando nuestras ondas cerebrales. Miré a Gideon en busca de una explicación,
solo para descubrir una expresión de desconcierto en su rostro. Estaba claro que no tenía ni idea de qué era aquella entidad ni de si quería hacernos daño. Pasó un momento de tensión mientras el robot suspendido seguía observándonos antes de que, de repente, una luz verde parpadeara en su pantalla visible y, para nuestro asombro, el robot nos hablara en un inglés casi perfecto. Ciudadanos de la Tierra, no se alarmen. Soy la unidad 2317, un dron de combate autónomo de inteligencia artificial unido a la SS Righteous Fury, una nave de guerra de la Confederación encargada de cazar y neutralizar naves piratas que operan infringiendo la ley galáctica. Todos ustedes son víctimas de una conspiración criminal emprendida por una facción canalla dedicada a operaciones de caza de élite. Nuestra misión principal es eliminar a los cazadores renegados, pero también tenemos la tarea de rescatar a los supervivientes y, cuando sea posible, devolverlos a sus mundos de origen. Ahora los liberaré de sus ataduras. En un instante, todos nuestros collares de descarga se desconectaron y cayeron de nuestros cuellos, presumiblemente desactivados por algún tipo de contramedida electrónica. Todos sentimos un gran alivio al ser liberados, aunque todavía estábamos muy lejos de casa. Por favor, seguidme y os escoltaré hasta una zona segura, dijo el dron de IA. Los tres nos miramos confundidos. Desde luego, no me sentía cómodo depositando mi confianza en un robot asesino de otro planeta, pero consideré que la unidad 2317 era una apuesta mejor que nuestros torturadores reptilianos. Salimos por la puerta derribada y nos adentramos en el laberinto de pasillos, siguiendo al dron flotante que nos guiaba. Mientras tanto, el caos de la batalla nos rodeaba, mientras la nave alienígena era asaltada por las fuerzas de la Confederación. Acabábamos de doblar una esquina cuando nos enfrentamos a un soldado reptil armado con una especie de rifle de alta tecnología. Gruñó antes de apuntar, levantando el arma y preparándose para disparar. Pero la máquina reaccionó antes y disparó rápidamente una serie de proyecciones parecidas a dardos que despedazaron el cuerpo del alienígena. Pasamos por encima de su cuerpo y continuamos nuestra huida, observando escenas de violencia mientras los otros drones asesinos se enfrentaban a los alienígenas reptilianos en un combate mortal. La lucha era encarnizada, pero parecía claro que los drones IA estaban ganando, ya que nuestros captores alienígenas estaban siendo aniquilados gradualmente y su nave de tortura invadida. Finalmente, llegamos a lo que supuse que era la parte trasera de la nave espacial, donde vimos una hilera de puertas circulares con extraños símbolos escritos sobre ellas y paneles de control en las paredes metálicas junto a ellas. Las cápsulas de escape. «Lo hemos conseguido», exclamó Gideon con los ojos llenos de esperanza. Por primera vez desde que lo conocí, nuestro salvador robótico extendió un brazo metálico y empezó a pulsar los botones del primer panel de control. Destino: la Tierra. Localización: el continente norteamericano. Su cápsula partirá en 2 de sus minutos. Un momento después, la puerta se abrió, revelando la estrecha pero acogedora cápsula que había en su interior. Tanya proclamó con alegría: «Por favor, entren», les ordenó el robot. Tanya entró sin vacilar y yo la seguí, deteniéndome solo brevemente para mirar al tercer miembro de nuestro grupo. Para mi asombro, vi que Gideon estaba apartado de la puerta de la cápsula. «¿Qué estáis haciendo?», pregunté consternado. «Lo siento, amigos míos, no he podido ir con vosotros. Es demasiado tarde para mí. Comprendéis las cosas que he visto, lo que he tenido que hacer para sobrevivir. No puedo volver después de todo esto. Tiene que haber un precio». Había lágrimas en sus viejos ojos y me di cuenta de que le dolía el alma. Luché por encontrar las palabras para persuadirle, pero no había tiempo. De repente, un trío de guerreros reptilianos avanzó por el pasillo hacia nosotros, disparando a mansalva. Gideon gritó, me metió físicamente en la cápsula
y golpeó con la palma de la mano los controles para cerrar la puerta. Antes de darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya estaba dentro, mirando impotente por el ojo de buey, mientras Gideon huía y 20.317 disparaban a cubierto, enfrentándose a los atacantes en un combate mortal. La batalla fue intensa pero breve, ya que el dron robótico acabó sucumbiendo a los disparos superiores, explotando en una bola de llamas a nuestro alrededor. Los alienígenas avanzaron hacia nuestras cápsulas con las armas preparadas, y por un segundo temí que todo estuviera perdido. Pero entonces el contador llegó a 0 y nuestra cápsula se lanzó. Una enorme explosión de energía nos propulsó al espacio, a velocidades tremendas. Me agarré con fuerza y seguí mirando por el ojo de buey, viendo cómo la nave reptiliana se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Observé que numerosos objetos pequeños salían despedidos de la nave, que debían de ser más drones de la IA que escapaban de la nave condenada. Y entonces, un momento después, la tortuosa nave explotó desde dentro hacia afuera, su forma desgarrada por las llamas blancas. Cuando la pesadilla llegó a su fin, observé cómo los escombros se esparcían por el espacio y derramé una lágrima por Gideon, creyendo que nunca habríamos escapado de aquella trampa mortal sin los conocimientos que él nos impartió. Tanya, por su parte, se concentró en la vista que teníamos delante mientras nuestra cápsula se acercaba rápidamente a la superficie terrestre. «Mirad, nos vamos a casa», exclamó. «Al final lo vamos a conseguir». Me sonrió dulcemente y por un momento compartí su alegría, pero pronto experimentamos el trauma de volver a entrar en la atmósfera. Nuestra pequeña cápsula quemando el suelo se acercaba rápidamente. Estaba seguro de que nos estrellaríamos contra la superficie en un crescendo ardiente, pero en el último momento, la cápsula activó los propulsores de marcha atrás, reduciendo nuestra velocidad y permitiéndonos aterrizar con relativa suavidad en el suelo, aunque no sin un golpe. Un momento después, las puertas de la cápsula se abrieron automáticamente y pudimos respirar aire fresco por primera vez. Y vaya si era increíble. Cautelosamente, Tanya y yo salimos de la nave alienígena y nos encontramos en medio de un campo de maíz llano, aparentemente sin otra alma a la vista. Observé la escena. Una parte de mí aún no creía que fuéramos realmente libres. ¿Y ahora qué?, preguntó Tanya mientras se ponía a mi lado, con su piel aún desnuda brillando bajo el sol de la mañana. Pronto obtuvimos nuestra respuesta con el fuerte estruendo de las palas del rotor, cuando, de repente, un helicóptero negro apareció en el horizonte, acercándose rápidamente hasta que prácticamente planeó sobre nuestras cabezas. Levantamos la vista, desconcertados, antes de ver movimiento en la carretera, al borde del maizal, cuando una flota de todoterrenos oscuros se acercó a toda velocidad y de ellos saltó un pequeño ejército de agentes federales, todos apuntándonos con sus armas a Tanya y a mí, mientras nos ordenaban que nos tirásemos al suelo. Los federales nos arrestaron a las 2 y nos pusieron bajo custodia, mientras se apoderaban de la cápsula de escape alienígena, la única prueba tangible del incidente. Nos retuvieron durante días y nos interrogaron por separado, ordenándonos que contásemos los detalles de nuestro secuestro y cautiverio. No sé por qué nos soltaron. Supongo que no habíamos cometido ningún delito, pero nos advirtieron que no habláramos de lo que habíamos pasado, o nos enfrentaríamos a graves consecuencias. Obviamente, ahora he decidido hacer caso omiso de esa advertencia y contar mi historia públicamente por primera vez. ¿Por qué he tomado esta decisión? Sospecho que tengo los días contados. Verán, hace poco me enteré de que Tanya había muerto repentinamente de una sobredosis. Ella tenía un historial de abuso de sustancias, por lo que es posible que comenzó a usar de nuevo para hacer frente a su trastorno de estrés postraumático después del secuestro. Pero no estoy tan seguro de creer eso. Me pregunto si Tanya fue deliberadamente silenciada por alguna oscura agencia gubernamental
que quieren cubrir la verdad. Si este es el caso, seguramente vendrán a por mí. Está claro que nuestro gobierno sabe mucho más sobre estos secuestros de lo que desea compartir con el público. Sin embargo, dudo que puedan mantener este secreto por mucho más tiempo. No si una guerra civil galáctica está haciendo estragos en nuestro propio sistema solar. En cualquier caso, tal es la enorme brecha en la tecnología. Dudo que haya mucho que podamos hacer para alterar el resultado de este conflicto. La guerra viene hacia nosotros, y más vale que recemos para que ganen los buenos, porque he visto el mal en el universo, y créanme, es aterrador.